Y a propósito del 25 de mayo vamos a saludar a uno de los historiadores más destacados de nuestro país, a Ricardo de Tito. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Me parece que llego con un poco de delay, ¿puede ser? No, lo recibimos bárbaro. Ah, perfecto, bueno. Como si estuviese sentado a nuestra mesa. Bueno, voy a decir además que es una de las personas que más saben respecto de la vida de Domingo Faustino Sarmiento, aunque por supuesto en este caso lo convocamos para que nos cuente su visión del 25 de mayo. ¿De qué hablamos cuando decimos la revolución del 25, Ricardo? Bueno, yo tratando de conseguir o de pensar siempre en un recurso mnemotécnico que haga que la gente recuerde algunas ideas básicas, se me ocurre que podemos resumir el 25 de mayo con 3 R's. La R de revolución, la R de regional, de revolución regional, no solo local, y la R de república, de inicio de construcción republicana. El primer término, el de la revolución, es importante volver a señalarlo y remarcarlo, porque algunos historiadores tienden a señalar que fue una especie de golpe de mano de una élite, casi como si hubiera sido un pequeño grupo que se encaramó en el poder, y eso, desde mi punto de vista, constituye un gravísimo error. Fue una revolución política que significó el fin de la monarquía, porque el virrey es el alter ego del rey, o sea, la existencia de un virrey es la existencia y la perdurabilidad de la monarquía, por más que el rey español estuviera preso, y la deposición del virrey significó el fin de la monarquía en forma absoluta en esta zona del Plata. Gracias a las batallas de Tucumán y Salta, esta zona del continente, desde Salta hacia el sur y el Paraguay, son las únicas, y fíjense qué detalle, que desde que se da el grito de libertad en contra de la monarquía, jamás vuelven a poder de la monarquía. Porque todo el resto de América, durante la Guerra de Independencia, hubo un periodo breve, pero un periodo al fin, en el que fue reconquistado por la monarquía. Pero esto no es que solo la curiosidad en América, sino que en el mundo, esto que hoy es la Argentina más el Paraguay, junto con Estados Unidos, son los dos únicos lugares del mundo en el que desde que se dio el grito de soberanía popular no se regresó jamás a la monarquía. Muchas veces se habla de la Revolución Francesa como el modelo, ¿no?, de la etapa de la edad contemporánea, y se olvida que después de la Revolución y de Napoleón hubo el regreso de monarquías, y no una vez, más de una vez. Y eso en toda Europa. Hay quienes olvidan, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial de 1914 se realizó entre el zar de Rusia, el emperador austrohúngaro, el Kaiser de Alemania y la reina de Inglaterra. O sea que, quiero decir, no alcanzamos a ver a veces la importancia de la Revolución de Mayo en el sentido de que fue una revolución política de raíz. Pero además fue una revolución social, porque el poder pasó a los criollos, dejó de depender de los peninsulares. Es más, los peninsulares empezaron a ser mal vistos a tal punto, como me contaba Félix Luna cuando yo trabajaba con él, que en 1811 o 1812 los españoles peninsulares no se animaban a salir a la calle en Buenos Aires, porque los jóvenes escupían a su paso en son de desagrado. Bueno, esto por ejemplo pasó con muchas familias. Rivadavia padre y Rivadavia hijo se dejaron de hablar por la revolución. El paso fue entonces hacia los patricios, no es casual. Patricio quiere decir hijo de la patria, claro, que dirigía Cornelio Saavedra, que fue el primer presidente de la primera junta. Después fue una revolución económica, porque abrió finalmente el libre cambio y en la Argentina, o lo que después va a ser la Argentina, al mercado mundial, que estaba completamente dominado por los ingleses, que van a ser años después nuestro principal imperio dominante. Entonces, y después va a haber
como consecuencia de la revolución, una guerra de independencia en todo el continente. Con San Martín en la campaña hacia Chile y Perú, y con Bolívar desde Venezuela hacia el sur. Entonces, quienes ponen en duda que fue una revolución, la verdad que deberían explicar si esos cambios no son cambios tan trascendentales que nunca volvieron atrás. Claro. Claramente. Bueno, el segundo punto, permitime que termino con la presentación inicial. El segundo punto es este tema de que es regional. Nosotros lo tenemos mucho como una cosa que es viva la patria argentina, pero en realidad la Revolución de Mayo tuvo repercusiones en el Alto Perú, en el Paraguay, en la banda oriental. Todavía hoy la principal calle del Montevideo Viejo se llama 25 de Mayo, y es porque era la principal calle en los años del siglo XIX de la vieja Montevideo. Y los paraguayos prepararon un levantamiento para el 25 de mayo de 1811 para declarar su independencia, y lo querían hacer el 25 de mayo para conmemorar la Revolución porteña. Después lo tuvieron que adelantar unos días porque se enteraron que había ese movimiento y tuvieron que hacerlo unos días antes. Ni hablar del Alto Perú, que siguió dominado hasta el año 1824, pero que todas las guerras de las republiquetas, etcétera, tienen son una refracción de la Revolución de Mayo y de la independencia declarada en Tucumán. Y bueno, y ni hablemos de Chile o de Perú, donde todos sabemos el prestigio que tiene San Martín en Lima y que fue el que declaró la independencia peruana. Claro. Y por último, el último concepto, la tercera R, dije revolución, dije región, es república. No tenemos que equivocar el fin de los acontecimientos con el principio. Hay algo que los historiadores ahora llamamos el mito de los orígenes, que es depositar en el 25 de mayo el inicio de la Argentina. Eso es hablar con el diario del lunes, como se diría hoy. En realidad, la construcción republicana comienza. Nunca volvemos a la monarquía, claro, pero no es el inicio del Estado argentino. Durante muchos años fuimos las Provincias Unidas del Río de la Plata o las Provincias Unidas en América del Sur. O sea, una especie de confederación de estados autónomos, Córdoba, Santa Fe, etcétera, tuvieron sus propios gobernadores y casi como repúblicas independientes, confederadas. Y bueno, y en ese largo trayecto de 50 años culminará, entre otras cosas, en la formación del Estado argentino, pero también de la República Oriental del Uruguay, de la República del Paraguay y desde 1825 de la de Bolivia. O sea que quiero entonces, ¿qué significó la revolución? Instalar lo que se llama la retroversión de la soberanía en el pueblo. El pueblo pasa a ser el nuevo soberano. Antes el soberano era el rey, como normalmente se dice el soberano. Claro. Bueno, desde la revolución, entonces lo que empieza es un proceso de construcción republicana que va a tardar cerca de 5 décadas, fíjense, hasta fraguar en 1860 en el primer gobierno constitucional unificado de lo que es hoy la República Argentina. Claro, si el rey ha sido capturado, el virrey no tiene legitimidad y el poder es nuestro. Bueno, sabemos que la Revolución de Mayo está conformada por una serie de sucesos que conmemoramos durante la Semana de Mayo. Ricardo, ¿qué sucedió un día como hoy, un día 24? Bueno, en realidad, cuando se plantea este tema de la retroversión de la soberanía es en el Congreso Constituyente o Cabildo Abierto, porque ojo que el término con el que se lo llamó fue Congreso, el 22 de mayo. El 22 de mayo es esta la discusión, la que vos estabas diciendo recién. El rey está preso, la Junta de Sevilla ha perdido toda legitimidad porque ha perdido el poder, queda ahí una Junta de Regencia que no representa a nadie, y entonces los pueblos reasumen la soberanía. Esto se hace acá en Buenos Aires, como se hace en Santiago de Chile, en Quito, en México. Hay juntas por todos lados, porque también en España hay juntas que gobiernan en nombre de Fernando VII. Entonces el juntismo es un fenómeno que ya había arrancado en 1809, ustedes recordarán que también un 25 de mayo, justamente, casualmente, comienzan las insurrecciones de Chuquisaca y de La Paz un año antes, que son aplastadas militarmente por los españoles.
españoles, con mucha efusión de sangre. Entonces, desde el año 9 hasta el 11-12, en toda América se reproducen juntas que digamos, en quienes retrovierte la soberanía. El 22 de mayo es la gran discusión y en ese periodo, como en toda revolución, hay 2 o 3 días de confusión. El virrey Cisneros intenta maniobrar y transformar la votación del día 22 en una junta de 5 en las que quiere meter a Castelli y a Saavedra como para seguir teniendo la mayoría, él más 2 más, dejando minoría criolla. Y bueno, y ahí es donde el 24, más o menos, calculo que a esta hora, cuando caía la noche, se empiezan a juntar los que estaban a favor de poner definitivamente a Cisneros en la casa de Rodríguez Peña, que queda donde está ahora todavía en Buenos Aires, la plaza donde quedaba en las afueras, en la plaza Rodríguez Peña, muy cerquita del Palacio Sarmiento, el palacio que muchos llaman Palacio Pisurno equivocadamente, donde está el Ministerio de Educación, o sea, la avenida Entre Ríos y Alvear. Y en esa casa es donde se empieza a discutir los nombres. Bueno, ¿quiénes van a asumir? Y hay declaraciones como incluso algunos de ellos que después se enteran que los habían nominado, o sea que ni siquiera estuvieron presentes en el momento de la organización, porque imagínense, una revolución, o sea, y lo principal era ver si Saavedra, que era el que tenía la comandancia de los patricios, iba a estar decidido, y bueno, y él dice, las brevas han madurado, lo dice unos días antes. Tiempo antes había dicho, hay que esperar que las brevas maduren. Y cuando él viene de su quinta en los arrabales, en lo que sería hoy el Gran Buenos Aires, las afueras de la ciudad, dice, las brevas han madurado, y ya con el poder de los patricios, que eran 3.000, 4.000, entre la reserva y los activos, bueno, no había nada que discutir. Y de paso, una mención especial a French y Beruti, que son los que movilizan a la gente de las barriadas. Uno de ellos conocía a todo el mundo porque era el jefe de correos, entonces conocía a todas las personas de los barrios por nombre y apellido. Y French y Beruti son decisivos también porque se suele decir que 400 o 500 personas, que es lo que se estima que hubo más o menos durante el 25 de mayo en la plaza, es un número pequeño, como disminuyendo. Y yo hice un cálculo en relación a la población de la época, que con todo no llegaba a 40.000 habitantes, y hay que recordar que ninguna mujer participaba de eventos públicos en esa época, así que automáticamente tenemos 20.000 nada más. Sacamos a los niños y a los ancianos. Bueno, en conclusión, el 25 de mayo en la Plaza de Mayo, en proporción, hubo más gente que el 17 de octubre del 45, en proporción a la ciudad de la que estamos hablando. Parece una cifra que uno dijera, bueno, pero 400 personas, y bueno, sí, hay pero que contextualizar. sobre los habitantes que había, era una multitud, en realidad. Así que, bueno, también para aquellos que dicen que solo fue un golpe de élite, hay un componente popular indudable, como había pasado el 22 de mayo, porque los hombres que custodiaban a quienes debían entrar a la asamblea del 22, en las esquinas tenían que mostrar la invitación. Y muchos de los que ya se sabía que iban a votar por los realistas, al ver a estos muchachos en la esquina, que abajo de los ponchos tenían sus facones, daban media vuelta y se iban, con lo cual la diferencia de votos fue muy superior, porque también había un grupo de acción, ¿no? Un grupo de decididos que no eran los uniformados, justamente. Ricardo, como siempre, agradecemos muchísimo la posibilidad de entrar por los caminos de la historia de mano de su testimonio. Ha sido un placer, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes, y cuando gusten estoy a su disposición. De igual manera. Muy amable. A todos los amigos de Río Cuarto y de Córdoba. Ahí está, Ricardo de Tito, un historiador destacado de nuestro país. Evidentemente, no hace falta decirlo, cada historiador, cada escuela, con su visión histórica, como él lo decía, fijaba su posición en torno a lo popular que fue el 25 de mayo. Hay otros que dicen que en realidad fue una transición hasta el 9 de julio, que en realidad el poder quedaba en manos de unos pocos. Bueno,
son las visiones. Por supuesto, en este caso acabamos de escuchar una muy documentada y muy seria. La patria ya nacerá.